¿Alguien contestó lo que es la enfermedad celíaca? Según el Robbins, dice que es una enteropatía del mecanismo inmunitario desencadenada por la ingestión de cereales con gluten, que es la proteína que está en todos los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, en sujetos que están genéticamente predispuestos. Exactamente. Esa es la definición tal cual textual del Robin y es correcta, ¿no es cierto? Es una enteropatía debida a una reacción inmune contra una fracción de proteínas del gluten. ¿Sí? ¿Qué es el gluten? La proteína, Una, una una Proteína de proteína proteína principal de los almacenamiento. cereales. de almacenamiento que está en los cereales. Y los cereales son muchos, ¿no es cierto? Y el gluten a la vez es como un complejo proteico, cada vez que le diría yo, ¿sí? Que abarca dos grandes fracciones. ¿Cuáles son esas dos grandes fracciones de proteínas que abarca el gluten? Las prolaminas y las gluteninas. Bárbaro. ¿Y en qué se diferencian las prolaminas y las gluteninas? En la solubilidad en alcohol. En la solubilidad del alcohol. Bárbaro. Como desde el punto de vista físico-químico, hay algunas que son solubles en alcohol y otras que son insolubles en alcohol. De esas dos, ¿cuáles son las que causan esta enfermedad? ¿Las prolaminas o las Las glutaminas? prolaminas. Prolaminas. Las prolaminas, perfecto. Ahora, las prolaminas, ¿de todos los cereales causan enfermedad celíaca? No. Bárbaro. Así que tener en cuenta que si bien nosotros como que decimos celiaquía, ya vamos como tú, así como teledirigidos y con nuestras orejeras puestas a el trigo principalmente y ciertos grupos de cereales principalmente, tener claro que es la intolerancia al gluten, sí, pero una fracción de gluten que son las prolaminas. ¿De qué? De los cereales. Todos los cereales tienen gluten. Pero las características físico-químicas de ese gluten o de las prolaminas de ese gluten son diferentes, ¿sí? Principalmente debido a su secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Todos, el arroz tiene gluten, ¿sí? El maíz tiene gluten, el trigo tiene gluten. Estamos, el tema es que la enfermedad celíaca es una enfermedad causada por la intolerancia o una reacción del tipo inmune contra las prolaminas presentes en el gluten de algunos cereales, no de todos. ¿Cuáles son esos cereales? Que lo dijo, creo que Melissa era, no me acuerdo. Trigo, centena y cebada. Trigo, Y avena centeno y también. cebada. Bueno, ¿qué Bien, pasa con la avena? pasamos la avena. Eso iba a preguntar. El avena, Que no se sabe si las proteínas causan la enfermedad o es por contaminación. No escuché tan bien, pero la idea me quedó. Una preguntita. No es porque de acá dependa ninguna nota ni nada, ¿no es cierto? Pero, ¿fueron a las teorías de mala absorción? El que fue a las teorías de la mala absorción, yo tiré un dato, puede ser que no se lo acuerden, o sea, no se sientan presionados, ¿sí? Renata, convidame un mate, por favor, te lo pido. Yo no me lo preparé y Puede estoy ser teniendo el tema síndrome de de la... abstinencia. Buen día. Puede Hola, ser el tema Sofi. de la... Puede ser, no sé si está bien, pero creo que puede ser que a veces la avena no es considerado uno de los cereales que pueden causar celiaquía. Exactamente. En la edición actual, en la última edición del Robbins, mejor dicho, en las dos últimas ediciones del Robbins, una todavía no en inglés, pero la que tienen ustedes disponible, que está en español, ya sacó la avena. Pero yo en la teórica había tirado como un chisme científico, ¿sí? Como que Respecto... el estudio está realizado en realidad en el trigo y se considera como que la cebada y el centeno podrían tener un efecto similar, pero
también podría ser como consecuencia de una contaminación cruzada porque se realiza la molienda con el trigo, digamos. Entonces como que tampoco está, no es específicamente, digamos, que causan eso, sino que podría estar contaminado en realidad. Exactamente. No me extrañaría a mí que con el tiempo se termine sacando también a la cebada y el centeno. Sí, pero bueno, es Igual esto nada más. es Sí. súper raro que con toda la tecnología que tenemos ahora, con todos los avances, que no se haya realizado el estudio. Podría ser algo como un beneficio para las empresas o algo de eso, o porque Se están haciendo muchísimos, se han hecho, no sé si se están haciendo, sí, pero sí muchísimos estudios y es bastante complejo estudiar esto porque evidentemente hay que buscar un modelo animal de celiaquía. ¿Sí? Profe, Entramos en... Sí, en una materia, no me acuerdo en cuál, un profesor había dicho que si bien la avena no estaba considerada, digamos, como ya se había sacado, pero como se siguen usando los mismos molinos, digamos, para la avena, para el trigo, se usa lo mismo, entonces sigue considerándose como que estaría contaminada y por eso se sigue, digamos, restringiendo en Argentina, como que en otros países sí se sabe que se usan moliendas distintas, se usan distintos molinos, entonces sí es más seguro, digamos. sí, seguramente. Aparte, bueno, para eso está el etiquetado, ¿verdad? Porque si nosotros compramos un paquete de avena y te dice que no es apto para celíaco, es porque te dice que no es apto para celíaco. No te está diciendo la avena te causa celiaquía. En realidad, hoy, por lo que ha avanzado el conocimiento hasta ahora, es decir, esta avena puede contener, sí, trazas de gluten hacia el cual el celíaco es sensible. Pero bueno, yo Una quiero amiga de mi hacer... hermana, que es celíaca, fue a Colombia y como que ahí consiguió la avena apta para celíacos. Y yo, tipo de curiosa, busqué en Mercado Libre si había acá, y no hay avena tipo para celíacos, no en Argentina. Sí, sí, puede ser por esto que dijo recién Janina, sí, que acá se siguen haciendo, o sea, la molienda, vamos a decir, de la avena, se sigue haciendo en los mismos molinos en los que se hace la molienda de trigo, entonces puede estar contaminado, por supuesto. Perdón, y también no solo por la molienda, sino que en la siembra también influye. Cómo es la siembra en el campo, si hay cerca una siembra de trigo con otro cereal. Sí, ahí en el caso sería una contaminación de la cosecha, ¿verdad? Con trigo o con otro cereal que causaría. Pero me imagino que a nivel de la molienda, ¿verdad? ¿Cuántos granos de trigo del campo vecino pueden ir a parar a una tonelada de avena? La verdad que no sé, pero sí, sí, seguro. A mí me parece que más el tema está porque evidentemente la avena es bastante menos popular que el trigo. ¿Sí? La avena se consume mucho menos y forma parte de una variedad de alimentos mucho menor que la del trigo. Entonces, el productor o el empresario de un molino debe decir cada, no sé, voy a tirar un dato cualquiera, pero debe decir, cada 10 moliendas de trigo mando una de avena. O sea que ni siquiera las moliendas de avena deben ser continuadas. ¿Me explico? Por una cuestión de mercado, nada más y nada menos. No les debe convenir económicamente destinar un molino exclusivamente a la avena o hacer todas las limpiezas que hagan falta de todo el sistema de moliendas para avena. Debe ser así, me imagino. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Que la avena se sacó porque desde el punto de vista de la investigación se descartó la participación de avena como causante de celiaquía de avena sin contaminación, obviamente. Que los estudios están hechos, todos los resultados que nosotros vamos a ver hoy, todo el mecanismo etiopatológico que nosotros estuvimos viendo en la teoría, que está en el Robbins, está hecho en animales de experimentación sometidos a una dieta que tiene gluten o a un extracto de gluten o peor aún, a un extracto de la prolamina del gluten, ¿sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde, o sea, hay que tener en cuenta que estos avances científicos vienen de estudio de animales, porque obviamente por cuestiones éticas no se pueden hacer en humanos. Luego, con ensayos clínicos, se verificaron algunas cosas en humanos, pero son muchos más los interrogantes que las respuestas que siguen prevaleciendo en humanos. ¿Estamos? Que queden claro eso. Esto está verificado para trigo. Se supone que el resto de los cereales, la cebada y el centeno, por lo menos hasta ahora, tendrían mecanismos similares, pero nosotros no podemos descartar que tengan otros mecanismos, ni tampoco podemos descartar que el trigo cause celiaquía por otras vías aparte de la que ya está probada. ¿Sí? Yo quiero contar algo que me pasó ayer, que me pareció medio raro. Ajá. Fui a la dietética a comprar tostadas y, bueno, agarré las tostadas que agarro siempre, digamos, y son sin TAC. Y había una chica que era celíaca y le pidió que le dé tostadas sin TAC. Y les dio las mismas. Entonces yo decía sin TAC, doy vuelta y leo los ingredientes y decía que puede contener derivados del trigo. ¿No es que no tendría que contener? Lo que pasa es que tenés que hacer una limpieza, el trigo no es solo prolaminas, ¿no es cierto? Entonces tenés que sacar las prolaminas del trigo y no sé si existe un proceso industrial por el cual se puede hacer eso, posiblemente sí. Entonces sean tostadas hechas con trigo libre de prolaminas. Claro. Estamos, porque el almidón viene del trigo también, sí, con el cual se hacen. La fracción del gluten, o sea, el gluten tiene dos fracciones. En teoría, las gluteninas no tendrían que tener propiedades antigénicas. Entonces, por ahí, si se hace un preparado donde vos selectivamente sacás las prolaminas, teóricamente, y si eso está bien y es eficiente y no te quedan trazas, podrías hacer un producto de trigo libre de prolaminas. Sería espectacular, ¿sí? Claro. Pero, o sea, desde el punto de vista teórico, eso sí puede ser posible. No sé si es desde el punto de vista práctico, ¿sí? No tengo idea de los procesos tecnológicos industriales que pueden asegurar eso. No los he estudiado. Pero te respondo desde la teoría nada más, ¿sí? Bueno. La etiopatogenia. Bueno, acá lo que les tiene que quedar en claro, antes de avanzar sobre la etiopatogenia, es que la enfermedad celíaca no es un trastorno de la absorción del gluten, ni es una mala absorción del gluten, ni tiene que ver a hidratos de carbono, porque por ahí se le hacen unos matetes importantes con este tema, ¿sí? Se le hace un matete importante con este tema. Y tampoco es el gluten de todos los cereales, sino de estos restrictos. Tengan en cuenta estas cosas que hoy a ustedes les parecen pavas. Pero que en los exámenes finales les juro que hemos escuchado cada cosa que hasta asustan. Así que piensen bien en la definición. ¿Estamos? Piensen bien en la definición. Y bueno, y el tema de que es individuos genéticamente susceptibles, por supuesto, nosotros, y que hay ciertas condiciones que ahora quizás las vamos a abordar con la etiopatogenia. Es larguita, pero si la explicamos como cuento, va. En la etiopatogenia, nadie les va a pedir que se acuerden en nombres de la citosina, ni de la unión de receptores, ni ligandos. Si se los acuerdan, bienvenido sea. Si no, no pasa nada. ¿Estamos? A menos que algunas de esas moléculas que intervienen en la etiopatogenia sean importantes de algún modo para el diagnóstico o el seguimiento de los pacientes. ¿Estamos? Así que bueno, ¿quién me cuenta cómo es la etiopatogenia de la enfermedad celíaca? Una persona valiente necesito, que no le tenga miedo al error, porque para eso estamos, para aprender. Bueno, yo arranco. Cualquier cosa me dicen. Dale. Bueno, primero la persona consume el alimento con gluten
y el gluten se digiere con las enzimas del ribete en cepillo en el intestino delgado y se diferencia en aminoácidos y péptidos. Y ahí está la gliadina. Y la gliadina es resistente a las proteasas del páncreas y a las proteasas gástricas y del intestino delgado, y eso hace que se haga una lesión en el epitelio del intestino. Stop. Bien. Hasta ahí, bárbaro. La gliadina es una proteína, es la prolamina de trigo, es más o menos compleja, se hidroliza parcialmente, ¿sí? No se hidroliza toda. Okay. Y se hidroliza hasta este péptido que vos estás diciendo, Victoria, de 33 aminoácidos. Hasta ahí. ¿Sí? Bien. Vamos aclarando mientras vos nos contás. Bien. Bien. Bueno, como hace una lesión en el epitelio, empiezan a producir citoquinas que inician la activación y la proliferación de los linfocitos T citotóxicos. Bien. Y también células de estrés en el epitelio intestinal. Bueno, ahí en el medio falta una parte de la historia, ¿sí? Porque ahora ya Lo del estamos receptor NKG2D, ¿puede ser? Está bien. Ahora, desde que se genera el péptido de 33 aminoácidos, ¿sí? Hasta esto que retomó Victoria, está lo que dice Sofi. En el medio hay que hacer esta aclaración y ustedes vayan armándose la etiopatogenia, ¿no es cierto? Porque esto es oro en polvo. Es volver teórica para que no se equivoquen más. Nunca. Sí, esto es así. Por mecanismos que no se conocen, este péptido de 33 aminoácidos, ¿sí? Altera la permeabilidad del epitelio intestinal. Y por mecanismos que no se conocen, justamente este péptido de 33 aminoácidos hace lo que acaba de nombrar Sofi. ¿Qué es lo que hace Sofi? Bueno, vi que de lo de la proliferación de los linfocitos T, que son los de tipo citotóxico, ¿Sí? Y lo que hacen ellos es que inducen esa expresión del receptor. Claro, se induce la expresión de una molécula sobre el enterocito, ¿sí? Y de otra sobre el linfocito. Resulta que la molécula que está sobre el enterocito es la célula del epitelio intestinal, ¿verdad? Sí. Y la molécula que se induce sobre el linfocito son complementarias y se unen en un sistema ligando receptor. Esa es la MIC-A. Esa es la MIC-A y la NKG2. Bla, bla, bla. Entonces ellas se unen. Esas se unen. Ajá. Lo que estimula la expresión de estas moléculas sobre el enterocito es el péptido de 33 aminoácidos que no se sabe a través de qué mecanismo, ¿verdad? Ahí se produce la unión receptor-ligando de la molécula en el enterocito con el linfocito T residente que está ahí, ¿sí? Y se genera la activación del linfocito. ¿Estamos? Se generan citocinas que lo que hacen es alterar la permeabilidad del epitelio intestinal. Ese es el primer paso. Repetí, Jerez. Nosotros venimos, digerimos la prolamina del trigo, ¿sí? Que es la gliadina, hasta un péptido de 33 aminoácidos. En individuos genéticamente susceptibles, ese péptido de 33 aminoácidos, al contactar el cepillo, como dijo Victoria, ¿sí? A través de mecanismos que no se conocen, induce la expresión de una molécula que actúa como ligando en el enterocito y de otra molécula que actúa como receptor en los linfocitos T residentes del epitelio, que están ahí para cuidarnos de cualquier infección. La unión de
de la molécula sobre el enterocito y del receptor sobre el linfocito hace que se activen los linfocitos. Esos linfocitos secretan citocinas y alteran la permeabilidad del epitelio intestinal. Si ustedes de histología se acuerdan, el epitelio intestinal es un epitelio columnar cuyas células están estrechamente unidas una con otra a través de uniones oclusivas, de forma tal de que hay muy poco transporte paracelular, o sea, entre célula y célula. Sí hay poros de agua, sí el agua y los iones pueden fluir con relativa libertad por ahí, pero no más que eso. No pueden pasar las cuestiones más complicadas y más grandes, moléculas más grandes no pueden pasar, y mucho menos microorganismos. ¿Estamos? ¿Qué hace? Cuando se activan estos linfocitos, esas uniones se hacen más laxas. Incluso puede haber alteración de la propia célula, que hace que ya la barrera intestinal no sea impermeable. Y ya pueden pasar más cosas al subepitelio intestinal. ¿Estamos? Lo último. En el enterocito se encuentra ese receptor sobre la membrana. Claro, se expresa, hace que se empiece a expresar ese receptor que antes no estaba. Y ese MIG-A es el receptor que yo voy a tener de los linfocitos, diríamos. Sí, vos querés acordarte el nombre, dale, para adelante. No, es para entenderlo de, no sé, de alguna manera. El MIG-A es el que está sobre el enterocito, y el NKG2D creo que era, ni yo me acuerdo de una densidad, o sea, no le doy bola, no es importante el nombre, sino saber lo que pasa, es el que se expresa sobre el linfocito. Se altera la permeabilidad de la barrera epitelial. ¿Y qué pasa cuando se altera la permeabilidad de la barrera epitelial? Pasa cualquier cosa. Pasa cualquier cosa. Entre ellas, el péptido de 33 aminoácidos. El péptido de 33 aminoácidos, que en principio no tendría que estar en el subepitelio, ahora puede pasar el subepitelio. Muy bien. Pasa el péptido de 33 aminoácidos en el subepitelio. ¿Y qué pasa en el subepitelio? Es captado por la transglutaminasa, que transforma la glutamina en ácido glutámico y transforma la gliadina en una gliadina desaminada, porque cambia la carga eléctrica, digamos, y después captada por la HLA2, esta gliadina desaminada, captada por la HLA2, y bueno, va a actuar los linfocitos T helper o colaborador, que van a secretar citocinas, que una van a provocar la atrofia de las vellosidades, porque se evita, digamos, ¿cómo era esto? Como que se vuelven estáticas, no permiten que crezcan. Citostáticas, exactamente. Y a su vez otras citocinas que van a provocar la hiperplasia de las células de las criptas. Como que se van a dar un efecto, como que uno va a aumentar las células y otra va a provocar la división celular. Exactamente, antagónico, si querés claro, decirlo. eso mismo. Está bien. Sí, opuesto, contrario, sí, en un lado y en el otro. Perfecto, 10 puntos. Así es, en grandes rasgos, la etiopatogenia. ¿Estamos? La única aclaración es que no ocurre que, por las dudas quede esta idea, no ocurre de que ya el péptido de amidado es como captado por el HLA. Entra a la célula presentadora de antígenos, procesado, y después sale a la superficie. ¿Estamos? No se imaginen que está el HLA ahí como agarrándolo, sino que hace todo un camino dentro de la célula presentadora hasta que llega a la superficie. Eso es nada más. Después los de las citocinas están perfectos. Una es citostática para las vellosidades y la otra es mitogénica para las criptas. Entonces yo ahí voy a tener la atrofia de las vellosidades, la hiperplasia de las criptas, y como los linfocitos siguen estimulándose, voy a tener una proliferación linfocítica muy importante también, ¿sí? Una infiltración linfocítica. Muy bien. Esa es la etiopatogenia de la enfermedad celíaca. O sea, hasta ahí. Vamos a agregarle una cosa. ¿Qué es lo que causa la malabsorción?
La atrofia del epitelio. La atrofia del epitelio. ¿Por qué? La atrofia de las vellosidades, ¿verdad? Disminuye la Va a superficie de disminuir la... absorción. Ajá. Exactamente. No es lo mismo secarnos con un lienzo que con una toalla. ¿Estamos? La toalla es un lienzo que tiene muchos pelitos. ¿Sí? Bueno, los pelitos aumentan la superficie de absorción y es lo que nos seca, absorbe más. Si yo no tengo esos pelitos, no absorbe de la misma manera el agua, lo mismo pasa en el epitelio. Si disminuye en el intestino, disminuye la superficie de absorción, tengo un síndrome de mala absorción secundaria a eso. Bien, hasta acá explicamos perfecto la etiopatogenia de la enfermedad celíaca. Las causas desde el gluten o desde la gliadina hasta la mala absorción. Hasta acá. Ahora les pregunto yo, en algún momento de lo que nosotros charlamos, ¿nombramos los anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa, endomicio? No, porque no están relacionados con la causa de la celiaquía. Exactamente. No lo nombramos porque no están relacionados a la etiopatogenia. ¿Estamos? No tienen nada que ver con el desarrollo de la enfermedad celíaca. Sí se forman en esta reacción inmune, por supuesto, pero no tienen nada que ver con la etiopatogenia de la enfermedad celíaca. ¿Para qué sirven estos anticuerpos? Para el seguimiento y el diagnóstico. Ayudan al diagnóstico y permiten tener una idea de cómo viene el seguimiento del paciente, ¿no es cierto? Para seguir al paciente, cómo va la enfermedad, si está activa, no está activa, la estoy controlando o no. Muy bien, bárbaro. Esto que les resulta a ustedes especialmente difícil por el tema de inmunidad, así, contadito como cuento, ¿estamos? Y todos quedamos, hace falta tanta vuelta, ¿estamos? Profe. Y esta es la etiopatogenia, ¿sí? No, que a mí no me quedó claro qué pasa después de que se transforma la glutamina en glutamato. ¿Vos lo querés saber así como finamente qué es lo que pasa? No, Mira, tipo, no lo entendí directamente. la transformación de glutamina en glutamato ocurre en el subepitelio, si querés decirlo, en el tejido conectivo subepitelial del intestino. ¿Sí? Esa glutamina de amidada, ¿sí?, llena de ácido glutámico, es captada por las células presentadoras de antígeno. Adentro de las células presentadoras de antígeno, ese péptido de 33 aminoácidos se corta en péptidos más chiquititos, ricos de ácido glutámico, no de glutamina. Y se presentan esos pedacitos del péptido de amidado en el contexto de HLA tipo 2. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en líneas generales. ¿Por qué resulta que el péptido de amidado causaría reacción inmune y no el que no es de amidado? Porque el péptido de amidado, el péptido que tiene ácido glutámico y no glutamina, se liga más fuerte y eficientemente al HLA tipo 2. Por lo tanto, puede establecer una unión linfocito HLA efectiva, contundente, con coestimuladores para que haya una reacción inmune. El péptido que tiene glutamina y no ácido glutámico no es tan eficiente para esta reacción. Entonces sería uno de los factores que tiene que ver con el desarrollo de la celiaquía. Por eso es importante la transglutaminasa, y por eso es tan importante los anticuerpos antipéptido de amidado, porque tienen un grado de especificidad muy importante, pero ya lo vamos a ver. ¿Está? Pues eso es lo que pasa con la glutamina deamidada. Queda deamidada en el tejido intersticial, es captada por las células presentadoras de antígeno, la cliva en fracciones más chiquititas, la presenta en HLA, y debido a una cuestión química, la deamidada es mucho más eficiente para una reacción inmune que la no deamidada. Y ahí se empieza todo el desbarajuste que ya dijimos. Muy bien. Analizar. ¿Cómo ¿Sí? era? ¿Cómo?
¿sí? No se sabe. La realidad es que no se sabe, porque justamente son muchos los interrogantes que plantea la enfermedad celíaca. Es, ¿realmente el rol de la transglutaminasa es importante? Sí. Resulta que si yo tengo una baja actividad transglutaminasa, puedo no ser celíaco, y es la actividad transglutaminasa la que determina de alguna manera la celiaquía. No se sabe. Como siempre en el campo de la ciencia, cuando algo no se sabe, te dice que son factores que contribuyen a. ¿Estamos? Entonces vos imagínate, me parece súper requete contra interesante tu pregunta, Flor, porque si yo pienso un poco que estas condiciones se tienen que dar para que se desarrolle celiaquía en individuos genéticamente susceptibles, que son los que tienen un HLA tipo DQ2 o DQ8, ¿sí? Digo, ¿qué pasa si yo soy DQ2, DQ8, pero a mí el péptido de 33 aminoácidos no me hace todo esto en el intestino? Pero mi integridad intestinal en algún momento dado de la vida se vio afectada por una infección viral, una enteritis viral común corriente como la que podemos llegar a tener cualquier verano. Y yo seguí comiendo harinas como normalmente, y el péptido pasó a mi subepitelio. ¿Qué es lo que hace que a pesar de eso yo no sea celíaco? ¿Sí? No lo sé. Probablemente yo de a mí de menos que un celíaco, probablemente a pesar de tener el HLA, no tengo ciertos tipos de linfocitos que también estarían contribuyendo a esto. Los factores son muchos, ¿sí? Son muchos. Pero si confluye la susceptibilidad de uno con cierto haplotipo de HLA, con cierta actividad de amidasa, y bueno, son como, siempre digo en criollo, papas que se van tirando a la olla para armar el guiso, ¿sí? Es decir, son factores que se van sumando para que se genere una condición, en este caso, patológica. También puedo sumar factores para generar condiciones de salud en otras cuestiones, pero bueno, ese es el concepto, Flor. Y perdón, yo tengo una pregunta, yo también. Sí. O sea, ¿cómo se absorbe en una persona que 33 No se absorbe. Ah. Se excreta, se evacúa, ahí no me sale, por deposición, pasa materia fecal. Claro, o sea, la patología se da porque se absorbe este péptido. Si no, no hay Exactamente. patología. Imagínense cuando una de ustedes se sienta a la mesa del examen final y arranca diciendo que la enfermedad celíaca es una mala absorción del gluten. Y yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Que no se absorbe el gluten? Sí, no, el problema es que no se absorbe el gluten, te dicen. Ya está. Ya digamos, estamos en un muy serio problema. Sí. Entonces, perdón, lo ideal sería decir que es una enfermedad causada, es una enfermedad inmune causada por, así es, no de mala absorción. Te da como resultado un síndrome de mala absorción. Ah, bien, bien. La enfermedad celíaca no es una patología de malabsorción del gluten. La enfermedad celíaca es una patología que te causa un síndrome de malabsorción generalizado como consecuencia de una reacción inmunológica contra el gluten del trigo, cebada y centeno en individuos genéticamente susceptibles. No es malabsorción per se, causa malabsorción. ¿Estamos? Es una enfermedad que te lleva a un síndrome de malabsorción. Bien. No digan que la enfermedad celíaca es la malabsorción del gluten, en definitiva, porque se están comprando el 80% de la bocha, ¿sí? Si no podés remontar eso,
Chao, una Nutri y que no puede rebobinar, volver el próximo turno. ¿Se entiende? Es importante esto, es bastante importante. Profe, Bien. y está mal decir que es una intolerancia a las proteínas del trigo, cebada y centeno. No, no está mal, porque es una intolerancia. Seguramente vos me decís eso y yo te voy a decir bárbaro y te voy a preguntar en quiénes se dan las intolerancias, se dan todos, se dan algunos, para que me diga que son individuos genéticamente susceptibles, sí, y te voy a decir, contame la etiopatogenia de esa intolerancia, pero no está mal decir que es intolerancia, lo que está mal es decir que es una alergia. Okay. ¿Está? Lo que está mal es decir que es una alergia. Sí, no se vayan por ese lado. Digan que es una intolerancia, digan que es una patología causada, bla, 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 bla. ¿Estamos? Bueno, ya dijimos qué es la gliadina y en qué alimentos se encuentra, ¿verdad? Va, en los alimentos que se encuentran no, pero a ver, ¿en qué alimentos? Fíjense que le está diciendo la gliadina, no le está diciendo ni el gluten, ni ya le está diciendo una proteína. Así que, ¿en qué alimentos están? En todo alimento que contengan trigo y que no tengan el procesamiento este que aparentemente tienen las tostadas de la dietética donde compra Mica. ¿Estamos? No sé. Y puede haber gliadina en otras cuestiones, en otros alimentos que no están tan explícitamente así, que no son tan explícitamente relacionados al trigo. Obviamente voy a tener gliadina en el pan, en las facturas, en los bizcochos, en las galletitas, en las tortas, postres, bárbaro. Pero puede haber gliadina en algunos productos líquidos, por ejemplo. Puede ser en la cerveza o nada que ver. Puede ser, sí. ¿Y cómo se le ocurre que están ahí? Perdón, José. No, iba a decir que dato de color, actualmente en el mercado no existe cerveza apta para celíacos, por ejemplo. Claro, creo que estaban viendo de empezar a hacer, o había algo ahí. En la facultad, una materia que se llama formulación, estudiantes hace 3 años desarrollaron una cerveza a base de quinoa y zanahoria apta para celíacos, por ejemplo. La chica esta que yo conozco que es celíaca, me parece que sí, que puede tomar una sola y no sé si es la sola o la Corona que es apta. Sí, por el procesamiento que sufre una. Y ahí va la pregunta de Ger, ¿cómo piensan que está ahí ¿por qué las otras no? ¿Qué pasaría? Pero sería por la cebada, digamos, por la prolamina que contiene la cebada, en este caso, ¿o no? Por el proceso de producción, ¿no? ¿Cómo la hacen? Claro, o sea, se hace con distintos cereales de la cerveza, ¿no es cierto? Después se le agregan otros factores. Pero aparte del componente que tiene en particular hacer con cebada, por ejemplo, otros productos, porque en el caso de la cerveza se hace con cereales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, puede tener prolaminas. Y otros productos que por ahí no se hacen con, qué sé yo, por ejemplo, algunos productos lácteos. Leches condensadas, cremas. Hay productos de uso industrial que se usan como espesantes, ¿sí? Para que los productos sean más cremosos, que adquieran más consistencias, digamos, que pueden tener, que son formulados en base a cereales, ¿sí? Y que pueden tener gliadina. Entonces, ese serían el caso de alimentos donde no es explícitamente claro que vayan a tener gluten, pero que los aditivos pueden contener. Entonces, el alimento contiene, ¿sí? Otra
cosa muy importante es que hay grados de intolerancia. Hay pacientes celíacos que no se bancan trazas de gluten en sus alimentos, y hay otros que tienen una mayor tolerancia. ¿Estamos? Desde mi ambiente religioso se ve, por ejemplo, los que somos católicos, que comulgamos, se comulga una pieza, ¿sí?, de pan, se podría decir. Entonces, obviamente, tiene gluten. Hay celíacos que pueden tolerar hasta eso una vez por semana y no pasa nada. Y hay celíacos que no. Entonces hay toda una gama también de Pero, profe, sensibilidades. hay algunas iglesias, no sé ahora, pero que hay hostias para celíacos. Yo he Sí, visto- Yo también voy a una que le llaman a los celíacos primero, que comulgan y después. Sí. En el aspecto religioso que a mí me toca ver, se sustituye por el vino. Sí, yo también pienso. No quiero entrar en cuestiones religiosas, ¿no es cierto? Yo como católico no tendría que decir pan ni vino, pero bueno, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Se Yo la que voy es sustituye por el católica vino. también. Así que bueno, por eso. Pero ¿a qué quiero? No quiero desarrollar la cuestión religiosa, sino más bien decirles que hay un espectro de sensibilidad al gluten en celíacos. Hay gente que tolera trazas, entonces en su vida familiar, en su cocina familiar, puede cocinarse aparte sin tener que hacer una campaña de cocina. ¿Estamos? Pero en aquellos individuos que ya son sensibles incluso a trazas de gluten, ellos sí tienen que tener cubiertos aparte, platos aparte, e incluso o una cocina aparte, o bien tienen que cocinar por campaña. En una familia de un celíaco que tiene ese grado de sensibilidad, se destina un día a limpiar completamente la cocina con metodologías especiales de forma tal que no quede ningún traza de gluten por ningún lado. Ese día se cocinan distintas comidas para que el celíaco tenga a lo largo de la comida, a lo largo de la semana, todas sus comidas libres de gluten, y ahí sí el celíaco tiene su plato, sus cubiertos, sus cosas, porque no puede haber trazas. ¿Estamos? Entonces hay grados de celiaquía y eso también le tiene que quedar en claro. Profe, y Sí. dentro de esos grados no solo es con la ingestión, hay algunos que tocando un poco de harina les sale una alergia. Sí, eso ya sería alergia, no sería celiaquía. Estamos. Pero hay individuos que no puede haber material en suspensión, chicos. O sea, hay individuos que son muy, 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 muy sensibles, muy sensibles. Que no pueden comer en el mismo ámbito donde se está comiendo alimento con gluten. ¿Estamos? A ese nivel. No se puede caer una amiguita de una galletita. Entonces es amplio. Por suerte son los menos. Yo no conozco casos tan estrictos, sé que los hay. Estamos. Geri, por lo general lo que es la enfermedad de la celiaquía se da en personas más adultas, ¿no es cierto? Porque No. de hecho, no siempre, porque yo, por ejemplo, mi exnovio, a él empezó como que si fuera un dolor de panza, que se le provocó diarrea y bueno, empezó a tener intolerancia a determinadas cosas y a los 30 años le diagnosticaron celiaquía. No y siempre. durante toda su vida, por eso, durante toda su vida, cero nada, o sea, era como que si la tenía silenciosa. Exacto, ahí ya vamos a ver el iceberg celíaco. Sí, pero no siempre, no es lo usual, hay de todo. El hecho de que cada vez más se esté detectando celiaquía a edades avanzadas, llamémoslo después de los 30 años, es porque ya hay una mayor conciencia de la enfermedad. Y se está considerando que vos podés ser celíaco latente o silente y pasar a ser celíaco asintomático en algún punto de la vida, ¿no es cierto? Pero después hacemos acordar, Sofi, cuando veamos bueno, está bien, ahora viene el diagnóstico, pero como es cuando veamos el tema de la sintomatología. Vale.
¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Hasta ahora todo bien, pero ¿cómo se diagnostica? Existen signos clínicos, también se puede hacer mediante una biopsia, mediante serológicos, o sea, se saca sangre y se ve si hay anticuerpos, o también puede ser genético, que se detecta si la persona es molécula de histocompatibilidad de Q2 y de Q8 positiva, que significa que está más susceptible. Bárbaro. Normalmente uno cuando va a hacer algún test como para querer diagnosticar un paciente es porque ese paciente está manifestando algo. Ninguno de nosotros va a hacer su test por las dudas, a menos que en la familia haya una predisposición importante, antecedentes para y yo quiera prevenir ciertas cosas. ¿Tá? A menos de eso, uno normalmente no va al médico a ver qué onda, a ver qué patología me podés encontrar que yo no sepa que tengo. No es la actitud que normalmente nosotros tenemos. Entonces, vamos a ubicarnos en una persona que tiene cierta sintomatología que le da a sospechar que tenga celiaquía. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es lo primero que se le puede llegar a hacer a esa persona? ¿Qué se le puede ocurrir al médico? Primero observar la clínica, observar los síntomas y todo. Bueno, y supongamos que los síntomas y signos te van llevando para la celiaquía. Luego hacer la serología y por última opción la biopsia. Lo primero que se haría es la serología. Bárbaro. ¿Sí? ¿Qué datos me daría la serología? Anticuerpos. Sí. La presencia de los anticuerpos. Bueno, los anticuerpos, hay anticuerpos que son más específicos y más sensibles, hay otros que son menos específicos, menos sensibles. Vamos a suponer que yo lo hago con el mejor de los anticuerpos que tengo y me da positivo. ¿Sí? ¿Ya lo diagnostico? No, se termina de confirmar por la biopsia. Bueno, a este punto quiero llegar. Cuando yo empecé a dar esta clase hace más años de los que quisiera reconocer, ¿sí? El gold estándar, el diagnóstico se hacía con la biopsia. No había Lola, hablando en criollo. Vos podías venir con la sintomatología, podías remedir, qué sé yo, es más, se hacían 2 y hasta 3 biopsias. Se hacía una biopsia para ver que esté todo esto, todas las alteraciones, que ya vamos a ver cuáles son. Se le suspendía la dieta en gluten, se le daba una dieta libre de gluten durante un tiempo determinado, y después se le preguntaba si habían remitido los síntomas y signos, y después se le hacía una biopsia para ver que se haya reconstituido la mucosa. O sea, hoy la idea es evitar de ser necesario la biopsia. La biopsia es una herramienta muy importante, pero se trata de evitar. Si yo tengo sintomatología, tengo una serología positiva, ¿sí? ¿Qué podría hacer yo para evitar tomar la muestra de intestino de la persona? Hay distintos algoritmos, uno se lo presenta en la teórica. Si se hace antitransglutaminasa, se ve el nivel de transglutaminasa que tiene y se utiliza otra prueba, parece. Si daba positivo esa, ahí sí se hacía espera que me estoy confundiendo. Me acuerdo que se hace una, después se hace otra prueba. Yo le había dado un cuadrito que todo iba por un sí y un no, y era más o menos complicado, pero conceptualmente lo que se trata de hacer es, viene el paciente con síntomas, pide una serología. Los anticuerpos característicos me dan positivos, ¿sí? Me dan positivos, yo puedo optar por hacer cualquiera de estas cosas. O por las dudas le pido un estudio genético, que es como demasiado, pero se puede hacer, con una serología positiva y un HLA2 de Q2 de Q8 positivo, yo ya no necesito seguir demasiado. También lo que se puede hacer es, venís con esta sintomatología, ¿sí?
Me das positivo con los anticuerpos, sí, y digo, vamos a intentar una dieta libre de gluten durante 2-3 meses. Y volvés. Después de la dieta libre de gluten, hago otra serología a ver cómo evolucionaron los síntomas y signos de ese paciente y cómo evolucionaron los títulos de anticuerpos. Si bajó, es celíaco. No hay mucha vuelta que darle. Sí. Sí, el tema es cuando yo estoy teniendo los negativos y yo puedo ir pidiendo de Q2, de Q8, otros tipos de anticuerpos, o incluso llegar a la biopsia. Estamos, entonces, no hay un solo criterio diagnóstico de enfermedad celíaca hoy por hoy, pero el estándar de oro sigue siendo la biopsia. ¿Estamos? El estándar de oro sigue siendo la biopsia. Ahora bien, la biopsia en sí, ¿también es la seguridad total y absoluta? La biopsia solo, sin todo lo otro, ¿a mí me asegura algo? No, porque también hay otras enfermedades que producen la atrofia. Exactamente. Es característica, pero no es específica de la enfermedad celíaca. ¿Y qué es la clasificación de Marsh? Profe, a todo lo anterior que dijo, iba a agregar que antes, cuando estaba muy de moda, que empezó todo el boom de la celiaquía, hasta había gente que le daba negativo los anticuerpos y le hacían igual la biopsia. Sí, seguramente lo hacían igual la biopsia, porque primero que antes, no sé cuántos años estamos hablando, pero no había tan buenos anticuerpos para determinar como hoy. A ver, estoy hablando muy como bioquímico. No había kits necesarios, suficientemente sensibles y desarrollados para determinar el tipo de anticuerpos que hoy se pueden determinar. Esa es la forma correcta de hacerlo. Los anticuerpos siempre estuvieron ahí. Nosotros podíamos o no podíamos determinar. Hoy desarrollamos una serie de kits, de elementos tecnológicos para poder determinar anticuerpos que antes no podíamos determinar y que son como más confiables ya, más sensibles y más específicos. ¿Estamos? Entonces antes vos hacías una antigliadina y no te decía mucho, si no lo tenías podía ser igual celíaco. ¿Estamos? Porque hay muchas cosas que atraviesan esto. Por ejemplo, que un paciente celíaco suele tener déficit selectivo de inmunoglobulina A. Y muchos anticuerpos antigliadina son de tipo inmunoglobulina A. Entonces yo no detecto el antigliadina no porque no los tenga, sino porque no tengo ningún tipo de anticuerpos anti-IgA, tipo IgA. Pero no les quiero hacer matete con esto porque ustedes como Nutris en general no les quiero exigir tanto de la parte inmune y clínica, pero sí que tengan el criterio, es decir, que hay distintos tipos de anticuerpos, algunos son más sensibles y específicos que otros, no hay un solo criterio diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿sí? Hay distintos algoritmos que se siguen para tratar de evitar la biopsia, pero que así todo, hoy por hoy, la biopsia acompañada de otras pruebas sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Por sí sola la biopsia no me dice nada. Ahora, si yo tengo una biopsia característica en presencia de signos y síntomas relacionados con el consumo de gluten y anticuerpos positivos, no hay mucho más que decir. ¿Estamos? Esa vendría a ser la idea. Bueno, y la clasificación de Marsh. Es una Para escala. determinar justamente el daño intestinal que provocó esa celiaquía. Exactamente, es como que te clasifica el daño a nivel histológico, ¿sí? A nivel histológico, en principio producido por la celiaquía. ¿Y cómo es esa escala? En 2 palabras. ¿Qué se tiene en cuenta? Es una escala del 0 al 3 y se tiene en cuenta la atrofia. Exactamente, 0 está la mucosa normal, en el 1 sí hay evidencias de hiperplasia de las criptas y hay atrofia parcial de las vellosidades, sí, y en el 3 ya hay atrofia total de las vellosidades, sí, básicamente ese vendría a ser, es como que se va evaluando distintas cuestiones
del corte histológico, ¿sí? Evalúa el grado de afectación en una escala, que es del 1 al 3, es más, yo creo que sería anexado una cuarta, pero no estoy seguro. Pero es una estadificación histológica, ni más ni menos. Bueno. Yo le pregunté a una amiga que es bioquímica y es hasta el 3. Es hasta el 3, bárbaro. No estaba seguro si se había agregado o no una más de esto. Bueno, gente, sí. Una pregunta. Esta clasificación de Marsh, ¿va a dar más alto número o menos, depende del tiempo que haya pasado, o no tiene nada que ver con eso? Y muchas veces el tiempo está relacionado a la evolución de la patología. Entonces, por ejemplo, no en todos los individuos la patología debuta de la misma manera. Hay niños que nosotros determinamos que son celíacos desde cuando dejan de lactar, o durante la lactancia, cuando se van incorporando alimentos con gluten, ya pasa algo, que dejan de crecer, que tenemos un problema al respecto de eso. Y hay otros, como dijo Sofi, que nos podemos enterar que somos celíacos a los 30, 40, 50 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos algún factor de desarrollo de celiaquía, pero las alteraciones a nivel intestinal fueron lo suficientemente lentas en el tiempo como para llegar a una manifestación clínica recién a los 40 años de edad. Geri, puede ser que eso también te dé, o sea, tengas anemia, por así decirlo, porque este pibe se sentía todo el tiempo, no sé, y se hizo un análisis de sangre y le dieron los blancos bajos. Sí, mira, y ahora vamos a ver en el problema eso. Lo vamos a ver claramente en el problema. ¿Está? Escuchen. Sí, bueno, mujer de 36 años que consulta por diarrea, distensión abdominal, dolores, flatulencias frecuentes, temperamento nervioso. Hace 2 o 3 años padece astenia. Sí, ¿qué es la astenia? La debilidad en los músculos. Sí, básicamente alguien está asténico cuando no tiene ganas de hacer nada. ¿Sí? Se siente débil, cansado, ¿sí? Entonces esa debilidad muscular y esa falta de ganas se evidencia a través de una inactividad. O sea, me abstengo de hacer actividades. Esa es astenia. ¿Sí? He detectado anemia en 2 ocasiones. ¿Sí? ¿Cómo es? Y no dice nada de palidez. Sí. En el examen físico te dice discreta palidez de piel y mucosas. Fíjate que, sin empezar con el problema en sí, ya estamos viendo que algo de anemia acá hay. Tiene antecedentes de anemia, tiene astenia, tiene palidez de piel y mucosa, y cuando le hago el examen clínico tengo hemoglobina baja. A veces, la anemia es la principal manifestación de un síndrome de mala absorción. ¿Estamos? A veces. Bien, bárbaro. No siempre. Dentro de todo lo que yo absorbo, no absorbo los componentes claves para sintetizar glóbulos rojos. Entonces me va a declarar una anemia. ¿Qué tipo de anemia se me va a declarar? Y bueno, depende de cuál es el principal nutriente afectado. ¿Sí? Como venía yo de mis reservas y un montón de otras cosas. Muy bien. Ustedes ya leyeron el problema. El cuestionario dice, justifique los signos y síntomas que presenta la paciente. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas y signos que presenta la paciente? Diarrea, cansancio. Y flatulencias. Diarrea, cansancio, distensión abdominal, flatulencia. Palidez de la piel y mucosas. Palidez. Pérdida de peso. Pérdida de peso. Nerviosismo. Nerviosismo. Muy bien. Dice justifica los signos y síntomas. O sea, nosotros tenemos que de alguna manera justificar la diarrea, las flatulencias, la palidez de piel y mucosas, la pérdida de peso. Sí. Lo más cómodo para hacer es agarrar tipo paquetes y decir esto, esto y esto se puede ver a esto es a lo demás y qué sé yo, como para no enloquecernos. Pero cuéntenme cómo lo hicieron ustedes. Sí, por ejemplo, la anemia o la anorexia se da por esa mala absorción generalizada que se da de nutrientes. Por ejemplo, la anemia porque no se está absorbiendo bien
el hierro, la tendencia que muchas veces mujeres, por la menstruación y todo, muchas veces como que los requerimientos aumentan, entonces está mal la absorción es como más acentuada. Y bueno, la leche también. Básicamente te Bárbaro. estás desnutriendo. Exactamente. La anemia básicamente es como una manifestación de una desnutrición, un problema de absorción. ¿Qué no absorbo? Y no absorbo nada. Absorbo muy poco de todo. De hierro, de folatos, de B12 y de proteínas. ¿Estamos? Ger, ¿este tipo de anemia te puede llevar a una desnutrición, no sé, de las que vimos en su momento o no? Vos estuviste chusmeando. Alguien te pasó las preguntas de la comisión del martes. No, porque tengo esa pregunta. A ver, vamos a razonar la pregunta. ¿La anemia te puede llevar a desnutrición? Sí. ¿Cómo? ¿No sería una consecuencia? Claro, Porque se transportan mal los nutrientes y demás. claro. Nunca la anemia va a ser causa de un síndrome de mala absorción. Más bien es una consecuencia. ¿Estamos? Vos no dejás de absorber porque tenés anemia. Tenés anemia porque no estás absorbiendo los componentes necesarios para sintetizar hemoglobina o glóbulos rojos. ¿Estamos? Bien. Así que la anemia nunca va a ser causa de malnutrición. La anemia va a ser una consecuencia de la malnutrición o mala absorción. ¿Estamos? Primero. Segundo, si la anemia, que es causa de la mala absorción, ¿de qué? De cualquier cosa. Hierro, folato, B12 o proteínas, ¿sí? ¿Va a ser causa de qué? De la astenia, de la palidez. ¿Estamos? Eso sí, Bien. la anemia va a ser causa de la astenia y palidez, por ejemplo, en este paciente, en Profe, esta paciente. la palidez es algo que se me ocurre a mí, no sé si está bien. La palidez se puede dar porque, por ejemplo, en una anemia ferropénica no hay tanto hierro para sintetizar hemoglobina, por lo tanto no hay tanta hemoglobina y por lo tanto no, digamos, la persona está pálida por eso. Es por eso, y está buenísimo que lo digas, porque es algo desde la teoría, digamos. La palidez debido a la anemia es justamente porque tengo menos hemoglobina y tengo menos color rojo en la sangre. Si lo que me da el color rojo es la hemoglobina, nuestra sangre es roja porque está llena de glóbulos rojos, y los glóbulos son rojos porque adentro tienen hemoglobina. Si tendrían clorofila serían glóbulos verdes y seríamos verdecitos. ¿Está? Esto es una joda, no es una sobrada, ¿no es cierto? Entonces, justamente, si yo tengo menos glóbulos rojos o menos hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, me voy a ver más pálido, porque en definitiva nuestro color rozagante de piel es debido a capilares que irrigan toda nuestra piel. Es por eso. ¿Mm? Y los capilares llevan la sangre a los glóbulos rojos, y dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina, que es la que le da el color rojo. ¿Estamos? Eso. Así que debido a la mala absorción, ¿por qué una anemia me da astenia? Tiene ganas de hacer nada, se siente sin fuerza, tiene debilidad muscular. Porque no se transporta bien el oxígeno. Exacto. Muy bien. Acá estamos haciendo... Así son los finales de Pato, de Fisiopato. ¿Por qué pierde peso la paciente? También porque no está absorbiendo los nutrientes necesarios y, bueno, al no adquirir la energía también durante tiempo prolongado. Perfecto. ¿Por qué tiene diarrea? Yo encontré que es por el tránsito acelerado del intestino, digamos, que tampoco puede absorber bien los alimentos ni digerirlos. Pero no sé si es eso. Tiene que ver con eso, pero pensemos, si acá el trastorno está
¿Qué enfermedad también definitiva? Sí, básicamente, pues porque hay una permanencia en el intestino de los alimentos, entonces empiezan a ser fermentados y eso genera gas y, bueno, y ahí la flatulencia y también la inflamación, ¿sí? Como la distensión abdominal. tengo distensión abdominal por los propios gases generados por, perfecto, Victoria, por la fermentación, ¿sí? Por supuesto. Y aparte, la distensión abdominal está relacionada, lo que dijo Victoria, con la inflamación. ¿Y por qué tengo inflamación? ¿Por los gases? No confundir gordura con hinchazón, dicen por ahí. ¿Sí? Porque también está todo el proceso inflamatorio de la atrofia y demás. Perfectamente. Está el proceso inflamatorio característico de la celiaquía. Muy bien. ¿Por qué tengo hipoproteinemia? ¿Vieron que las proteínas están bajas? Porque no se están absorbiendo. También por la mala absorción. Perfecto. Como tratamiento, se indicó suplementación vitamínico-mineral. ¿Qué componentes considera debería aportarse con la misma? Yo puse hierro, B12 y ácido fólico. Como ácido, sí. No sé si otras cosas más, pero... Ujú. Sí, y alguna cosita más vendría bien. Yo también encontré que calcio, vitamina D y E. Exactamente. Y en general también las liposolubles, porque entre ellas está la vitamina K, que es fundamental para la coagulación, ¿sí? Entonces, por eso la suplementación, ¿sí? Debería aportarse de esa manera. Ah, pero ¿a ustedes qué les parece la suplementación vitamínico-mineral? ¿No es cierto? Porque evidentemente estoy perdiendo nutrientes por materia fecal, porque no lo estoy absorbiendo, ¿no es cierto? ¿Se lo voy a dar oral a este paciente? No, porque tampoco los absorbes. Claro, voy a tener un problema, está bien. Capaz que, viste, absorbe el 10% y bueno, y si yo le pongo mucho, bueno, con mucha furia absorbe algo, pero ¿cómo es? Ojo también cómo voy a dar esta suplementación, porque tengo que asegurarme que ese paciente esté bien, ¿sí? En principio, y lo más probable es que yo tenga que elegir una vía que no sea enteral, ¿sí? Una vía que no sea enteral para que realmente reciban el aporte. ¿Qué Eso consecuencias? es Sí, hasta que se restaura, digamos, el epitelio intestinal, ¿no? claro, exactamente. Ahora, una vez, si yo a este paciente todavía no lo diagnostiqué, pero vamos a suponer que yo a este paciente, yo ya sé que tiene enfermedad celíaca, y ya le doy una dieta libre de gluten y evoluciona favorablemente, ahí sí le doy por vía oral, total, va restituyendo su capacidad de absorción, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué consecuencias a largo plazo puede tener la enfermedad celíaca? Que se acentúen mucho más todos los síntomas que ya tiene, por ejemplo, la anemia, desnutrición. Yo puse deshidratación también por la diarrea. Sí. Los huesos, te puede dar osteoporosis, o sea, que haya debilidad en los huesos por la falta de absorción de calcio y vitamina D. Ujú. Perfecto. Se Puede puede ser se puede generar cáncer en alguna de los pacientes. Sí,
y qué tipo de cáncer. Hay cosas que, lo que dijo Clara, es como, es importante tener en cuenta porque es lo primero que se nos viene a mente. Si el proceso de malabsorción se perpetúa, voy a tener las carencias típicas de la malabsorción, ¿no es cierto? Y depende de cuál sea la malabsorción o el nutriente que primero se nota de distintas cuestiones. Puedo tener una malnutrición, etcétera, todo lo que ustedes quieran. De anemia, puedo tener osteoporosis, osteopenia por el calcio mismo, ¿sí? Puedo tener hemorragias, porque dentro de los factores que me regulan la coagulación y la reparación vascular, está la vitamina K, que es una vitamina liposoluble, y si no la estoy absorbiendo, también puede tener este tipo de cuestiones. Puedo tener, aparte de una anemia megaloblástica, si es por la B12 que no estoy absorbiendo, puedo tener también problemas neurológicos por malabsorción de B12 secundaria a la malabsorción general. Todo eso puede estar. Ahora bien, hay otro tipo de patologías que son las que nombró Paula, que no son tan secundaria a la cuestión de la malabsorción en sí o al nutriente que me falta, sino que tienen que ver con el proceso patológico de la celiaquía, y que son los cánceres. Y entonces yo le preguntaba a Paula, pero es para toda la comisión, ¿qué tipos de cáncer y dónde están ubicados? Puede haber linfoma y cáncer del intestino delgado. Muy bien, ¿y a alguien se le ocurre por qué son estos dos? Yo leí como que el intestino tiene una alta proliferación de células y al estar dañadas, como que el ADN no tiene la capacidad de recuperar esas células o que podrían causar una mutación, por ejemplo, y se daría la proliferación de células dañadas y llevarían a eso. Exactamente, conceptualmente es esto. Siempre, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos adaptaciones celulares allá por el siglo pasado? Que dijimos que toda situación de hiperplasia, lo mismo metaplasia, también tenía que ver, pero una situación de hiperplasia me aumentaba el riesgo de una malignización. ¿Por qué? Porque las células empiezan a proliferar descontroladamente y no hay tiempo de que los sistemas de reparación del ADN operen eficientemente. Entonces yo dividí una célula y antes que pueda chequear que ese genoma esté bien, ya se volvió a dividir esa célula, y antes que pueda chequear que se volvió a dividir otra vez. Entonces, si esa célula tiene alguna mutación, se activó algún protooncogen pasa a ser una célula oncológica, no se dio el tiempo para la reparación y eliminación de esa célula. Y ahí es donde aumentan las chances de que haya una malignización, tanto en el epitelio, originada en las criptas, como en los mismos linfocitos, y ahí tengo linfoma. ¿Estamos? Porque los dos se están dividiendo mucho. Las células de la cripta, por un lado, con la hiperplasia de las criptas, característica de la enfermedad celíaca, pero también los linfocitos, porque están continuamente siendo estimulados por el gluten. ¿Estamos? Y de las dos maneras se puede generar una neoplasia, en intestino de un lado o un linfoma por el otro. Muy bien, ¿sí? Y por supuesto, bueno, después infertilidad, pueden tener problemas para quedar embarazadas, aquellas personas que lo deseen, incluso puede haber abortos debido a la malnutrición. ¿Estamos? Bueno. ¿Por qué se aclara en el problema que la paciente no presenta bocio? Sí, y pregunta si la enfermedad celíaca está ligada o relacionada de alguna manera a otras enfermedades. ¿Alguien sabe lo que es el bocio? Es la inflamación de la glándula tiroides. No es exactamente la inflamación de la glándula tiroides, pero sí es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, sea por un proceso inflamatorio o no. ¿Estamos? La glándula tiroides puede aumentar de tamaño por un proceso que no tiene que ver con la inflamación, en algunos casos. Entonces, el bocio es el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Muy bien. ¿Y qué me está indicando la presencia de bocio? Es también una enfermedad autoinmune, puede haber presencia de anticuerpos.
Exactamente. O sea, el bocio muchas veces me está indicando alguna enfermedad tiroidea. Y las enfermedades tiroideas, creo que lo vieron anoche, ¿sí? Son en su gran mayoría, hay nutricionales, pero hay una altísima incidencia del tipo autoinmune, tanto en los hipertiroidismos como en los hipotiroidismos. Entonces, resulta que la enfermedad celíaca tiene vínculos muy estrechos con ciertas enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales puede estar la propia enfermedad tiroidea, ¿sí? ¿Con qué enfermedades se la suele vincular a la enfermedad celíaca? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una asociación. Es muy frecuente que pacientes que tengan esto también tengan celiaquía. Puede estar relacionada con todas las demás que son autoinmunes. Por ejemplo, diabetes tipo 1, bueno, la tiroiditis, lupus, y bueno, con otras enfermedades que no son autoinmunes, como el síndrome de Down, el de Tunder. Exactamente. Hay una relación con otras enfermedades de tipo genética que de alguna manera apoya el factor genético como determinante de celiaquía, que es el síndrome de Down y síndrome de Turner, y también con enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, diabetes, ¿sí? Todas esas que son de base autoinmune suelen cursar con enfermedad celíaca. También enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, que ya la vamos a ver en el próximo problema. Que ya se viene el próximo problema. Bueno, con respecto a ¿estamos? Sí, yo quería preguntar algo sobre el bocio, que no sé si lo entendí muy bien. Yo la busqué y decía como que el sistema inmune reconoce que la hormona tiroides es parecida a este péptido de 33 aminoácidos. Entonces por ahí reconoce a la hormona tiroides como si fuera este péptido. Y por eso se produce la inflamación. No sé si está bien. Pero... No, yo nunca leí eso, pero me encantaría, Mica, que me pases si esto es un artículo o una publicación de un lado, de una página, pasame el link y lo leo. Lo busqué en Google porque dije bocio, no sé qué era, así no, que lo googleé nomás. Yo también leí algo así capaz escribimos en el mismo lugar. Cualquiera nomás. No es muy científica. No, entonces no lo tomen. Ahora, si esa publicación tiene un link, una referencia a algo, vayan y sí, investiguen. A mí me resulta extraño porque, si ustedes se acuerdan, la composición de la hormona tiroidea son dos residuos de tirosina unidas que pueden estar más o menos iodados en proporción cis-trans, y de ahí que es un dímero de un aminoácido, que es la tirosina, al péptido de 33 aminoácidos ricos en glutamina, que no tiene nada que ver con la tirosina, me resulta como muy, muy, muy extraño, ¿sí? Así que por ahora, no. O sea, a menos que haya algún estudio un poco más serio, sí. ¿Está? No vendría por ahí la cuestión. Sencillamente que por eso acá viene la famosa discusión si la enfermedad celíaca es o no es una enfermedad autoinmune. Yo año a año siempre traigo esta discusión porque yo luché durante años, porque mi postura es que la enfermedad celíaca no es una enfermedad autoinmune, porque para que una enfermedad autoinmune sea tal, el antígeno contra el cual se genera la reacción tiene que ser un autoantígeno. Y acá el antígeno que me está generando la enfermedad celíaca no es un autoantígeno, es un antígeno que viene de una proteína vegetal. ¿Estamos? Entonces, no. Más bien, la literatura te dice que es una enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te lo dice? Porque se generan los anticuerpos antitransglutaminasa, y la transglutaminasa es un antígeno propio, y porque comparte muchas cosas y se da junto con otras enfermedades autoinmunes. Simplemente por eso. Entonces, ¿cuál es el link entre una enfermedad tiroidea autoinmune y enfermedad celíaca? Es que suelen presentarse juntas con un cierto porcentaje que es importante. ¿Estamos? Es normal que cuando un paciente
tiene una enfermedad autoinmune, tiroidea autoinmune, uno trate de evaluar si no tiene celiaquía, si no tiene diabetes, si no tiene otras cosas, porque suelen venir como de la mano. De hecho, hace menos de un mes se murió un amigo mío muy querido, que lo primero que tuvo fue diabetes y terminó teniendo un problema tiroideo, terminó desarrollando cáncer de tiroides y bueno, no pasó la quimio. En mi amigo, que se llama Daniel, era clara la relación, diabetes, autoinmunidad, tiroiditis autoinmune, clarísimo. Seguro que si le seguíamos buscando cosas le íbamos a encontrar porque tenía un plan. Suele darse con cierta frecuencia una antitransglutaminasa si tampoco no le saltaba positiva, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, es la relación epidemiológica que hay entre las patologías que hacen que te sugieran que están relacionadas a través de desregulaciones del sistema inmune. Claro, bueno. O sea que se producen anticuerpos que atacan al propio cuerpo, pero en el caso de la celiaquía, como vos decías, del propio cuerpo. No es el propio cuerpo, es más, en ningún momento los anticuerpos antigliadina atacan a la gliadina, no, antitransglutaminasa atacan a la transglutaminasa, por lo menos no está registrado. Claro. ¿Entendés? Se generan, qué sé yo qué harán, nadie sabe en realidad, pero no producen per se una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos, como es el lupus. No tiene nada que ver. Al momento y hasta ahora es un coletazo que se producen esos anticuerpos y me vinieron bárbaros para seguir al paciente y para poder ayudar en el diagnóstico. Nada más que para eso. Pero no son causa de autoinmunidad los autoanticuerpos. Signo de pregunta, doblamos la rodilla frente a las autoridades científicas que han escrito libros y que dicen que la enfermedad celíaca es autoinmune, le decimos que sí porque ellos saben más que nosotros, pero yo particularmente no estoy de acuerdo. Pasamos el examen diciendo sí, es autoinmune, punto. Porque lo dicen los libros. Pero no cumple con todos los criterios de enfermedad autoinmune. Bueno, hablando de líos y de cosas que no están definidas, tenemos el problema número 2. Sí. En el problema número 2 tenemos un paciente, una mujer de 28 años, sí, que consulta frente a cierta sintomatología, le hace una serie de exámenes bioquímicos, le hace una tomografía, tiene resultados, sí, dice que se observan úlceras profundas. ¿El 2 no lo vamos a ver? ¿No estamos en el 2? No, pasamos el al tercero. Ay, chicos, qué mal que estoy con el tiempo entonces. Perdón, vamos a ver el 2. Vamos a ver el 2. Niño de 14 meses que ha presentado en sus últimos 2 meses de posiciones diarreicas, astenia, anorexia, estancamiento pontoestatural. Sí. Eso fue después de los 7 meses que se incorporaron los alimentos con gluten, ¿no es cierto? Se le hace los análisis, está anémico, el tamaño de los glóbulos rojos es pequeño, la ferremia está baja, etcétera, etcétera. IgA total normal y tiene transglutaminasa positivo, ¿no es cierto? Se le hace biopsia intestinal y veo las típicas características de la enfermedad celíaca, ¿sí? Y como se le hace dieta libre de gluten, se le mide la antropometría, los valores antitransglutaminasa siguen altos pero bajaron, se le hace los HLA, HLA-DQ, ¿sí? Siguen hasta que, bueno, siguen altos, pero parece que mejoró. Dice, evalúen nutricionalmente al paciente y luego del tratamiento. ¿Cómo les da eso? Yo creo que
sea, yo lo evalué con el Juantro y al ingreso me dieron normales los parámetros, pero y después del tratamiento aumentados. Bárbaro. Va normal, después mejoró igual el tratamiento. Sin embargo, por más que te dé normal, dice que había como un retraso en el crecimiento, ¿verdad? Claro, por eso me pareció raro. O sea, venía con una curva de crecimiento dado y se aplanó esa curva, ¿verdad? De igual manera, esto mejoró después del tratamiento. ¿Qué Igual signos? a mí la longitud para la edad me dio peor después del tratamiento. ¿Te dio Me dio como al límite, me dio como peor, me dio -2. Claro, claro. O sea que está creciendo poco. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí. O sea, en parámetros, cuando recién arrancaba estaba un poco mejor. Claro. Ah, como que empeoró ahí el crecimiento, pareciera. Sí, en la de longitud para la edad en el primero te da como -1 y después ya como -2. Claro. Bueno, por ahí, digamos, la longitud no es un parámetro que se modifique tan rápidamente, ¿verdad? Más que la masa y demás. Y llevará más tiempo para recuperarse. ¿Sí? ¿Qué signos y síntomas hacen sospechar que puede padecer celiaquía de este niño? La diarrea, la astenia, la anorexia y el estancamiento pondoestatural. Que eso es como muy característico de los niños, ¿no es cierto? El niño empieza a sentirse mal, está molesto, queda como sin energías y se estanca, no crece, ¿sí? No crece. Vieron que la sintomatología en niños y en adultos a veces no es exactamente igual, ¿sí? No es exactamente igual. Por eso dice, la enfermedad siempre se manifiesta con la misma sintomatología. La respuesta es no. Sí, la sintomatología de un adulto suele diferir bastante de la de un niño. Y aparte, la sintomatología depende especialmente de cuál es el aspecto más afectado por la malabsorción. Mientras en algunos puede ser general y es un malestar general y es un adelgazamiento general, característicamente en los niños un estancamiento del crecimiento, en otros puede ser principalmente la anemia, en otros puede ser un problema principalmente neurológico, todo depende de cómo impacta esa malabsorción en distintos puntos de la nutrición y de los nutrientes en particular, ¿no es cierto? Pero básicamente hay diferencias de sintomatología bastante claras entre los niños y los adultos, ¿sí? Siendo el estancamiento pondoestatural el más característico de los niños, ¿sí? O sea, este sería un signo, no un síntoma, ¿verdad? ¿Qué otras enfermedades deberían descartarse, por lo menos en un niño? y las que vemos, por ejemplo, una tiroiditis en algún punto que esté asociada también a la celiaquía y tal vez una intolerancia a la lactosa. Ahí dijiste algo bastante clave, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que uno tiene que ver porque, claro, un niño con este cuadro, vos decís, bueno, puede tener varias cosas. Primero, un síndrome de malabsorción, secundario a qué, y no sé, puede ser secundario a varias cosas. Como también está en un periodo que está desarrollando toda su cuestión metabólica, y qué sé yo tengo que ver si no es alérgico o no tiene intolerancia a los alimentos que le estoy incorporando. Entonces, de entre ellos, la intolerancia a la lactosa puede ser uno de ellos, ¿no es cierto? Tengo que ver que, por ejemplo, no tenga fibrosis quística, ¿sí? Yo asegurándome la nutrición del niño, que yo tengo que ver si está absorbiendo bien o no está absorbiendo bien, y si es un tema de fibrosis quística, si es un tema de intolerancia a la lactosa, si por ahí tengo parásitos, ¿sí? Si el niño está cursando una parasitosis y por eso tiene este problema, entonces las intolerancias, fibrosis quísticas y la parasitosis son cosas bastante, no sé si frecuentes, pero que tengo que tener en cuenta en niños, ¿sí? Y luego ir un poco
estudiar un poco más profundo. Dice, ¿por qué se le realizan estudios diagnósticos en los hermanos del niño? Porque como dijimos al principio, son personas que están... Exactamente. La vida puede tener... Puede ¿Cuáles serían los factores genéticos asociados con el mayor riesgo de contraer enfermedad celíaca? ¿Se acuerdan? El HLA, DQ2 y DQ8. Perfecto. ¿Por qué se retira de la dieta la lactosa y las proteínas de la leche? Si yo estoy sospechando de enfermedad celíaca, ¿por qué me voy a la lactosa y a las proteínas de la leche y no al gluten? Para descartar que no sea intolerante a la lactosa. Porque son dos tipos de intolerancia bastante frecuentes en niños que me dan cuadros similares. ¿Sí? Entonces, una de las estrategias que yo puedo hacer es, le saco gluten, lactosa, ¿sí? Y proteínas de leche. Le doy leche deslactosada y con proteínas que no sean inmunogénicas. ¿Sí? Yo veo que el niño anda bien, le agrego la lactosa a ver qué pasa. ¿Sí? Y de esa manera voy descartando distintas cuestiones. De igual manera, obviamente, yo acá tengo un niño, creo que me había dado DQ2 y DQ8. No, era DQ positivo. A verte. Acá estudio genético revela DQ positivo. Sí, no dice si 2 u 8, pero ese es un factor de riesgo. ¿Sí? Tengo antitransglutaminasa, que es un anticuerpo de alta especificidad y hasta sensibilidad positivo, sumado a la sintomatología que se dio alrededor del tiempo en el cual le incluyo gluten en la dieta, y tengo una mejora aparente, ¿sí?, de los niveles de transglutaminasa con la dieta libre de gluten, es como que ya no habría tanta necesidad de hacer una biopsia. Porque está respondiendo al tratamiento, y porque si yo al retirarle la lactosa y proteínas de la leche, sí, mejor dicho, al reconstituirle estas, pero sin gluten, el paciente anda bien, quiere decir que es debido a la celiaquía y no una intolerancia ni de gluten, ni de proteínas de la leche, ni de las azúcares de la leche, que en este caso es la lactosa. ¿Estamos? Así que esto en realidad es un poco para que tengamos en cuenta que, que en niños y en adultos a veces el abordaje es distinto. ¿Sí? Por ahí en una no se me ocurre con factor de malnutrición, intolerancia a la lactosa, proteínas de leche, porque ya algo sabido lo debería tener el adulto, ¿verdad? Pero en niños tengo que tener en cuenta porque pueden enmascarar los signos y síntomas. Ahora sí, vamos al caso 3. No sé si tienen alguna pregunta del caso 2. No, profe, No. vamos con el 3. Acá dice que se le había hecho la biopsia. ¿Ves? Bárbaro. Bueno, el 3. Ahora sí. Mujer de 28 años que se le había hecho esto, la TAC, tiene glóbulos rojos normales, hemoglobina disminuida, hematocrito disminuido, volumen corpuscular medio disminuido, o sea que tengo una anemia microcítica, proteínas totales dentro de los valores normales, la albúmina dentro de los parámetros normales, aunque los dos están en límite inferior, PCR, proteína C reactiva, que es un marcador de fase aguda y que me habla de inflamación, la tengo aumentada, ¿sí?
Y dice que se observan úlceras profundas, fístulas y lesiones en placas, tanto en el duodeno como en el colon. Se le da un tratamiento con corticoides y una terapia de factor de necrosis tumoral alfa. Se hace una nueva cita, ¿sí? Los valores de hemoglobina mejoran, el hematocrito mejora, ya el volumen corpuscular medio es normal, o sea, ya no es anémica y tiene normocitosis, las proteínas se recuperaron, ¿sí? Y lo mismo que la albúmina. Y tengo una PCR, o sea, un indicador de inflamación en sus rangos normales. Pareciera que el cuadro se fue solucionando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de la paciente? ¿Existe otra patología? ¿Quería compartir algunos de los signos y síntomas? Antes del diagnóstico más probable, yo iría a los signos y síntomas que tiene la paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la paciente? Los dolores abdominales, posiciones blandas, Un sangrado. disminución de peso corporal, las úlceras que tiene, fístulas, que dice que se dan tanto en el duodeno como en el colon. Bárbaro. ¿Y qué te sugiere todo esto? ¿Qué les sugiere todo esto? Tiene un síndrome mala, una enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque están las úlceras profundas, las fístulas. Y aparte la enfermedad se da en la última parte del intestino y un poco en el colon también. Claro, está afectado el intestino delgado también. Bárbaro. Si esto estaría solo en el colon, ¿yo podría decir que es enfermedad de Crohn? No, colitis ulcerosa sería. Depende. Pero si tiene fístulas y úlceras profundas, sigue siendo de Crohn. Exactamente, exactamente. Todo depende del grado. Todo depende del grado de detalle que yo tenga. Acá tengo todo el detalle del mundo. Entonces yo digo, por más que yo lo atendería solo en el colon, tengo la cuestión de la perforación, de las úlceras profundas, del sangrado, o sea, es clara, y la fístula, que son características de Crohn y no de colitis ulcerosa. ¿Estamos? Todo depende yo del grado de detalle que tenga de esas lesiones. Si yo solo diría que tengo lesión en colon, y tengo que estudiar un poco más antes de asegurar que es un Crohn o colitis ulcerosa. Si el informe me dice que tengo lesión tanto en duodeno como en colon, y bueno, yo ya ahí sí voy pensando que puede ser un Crohn y voy descartando colitis ulcerosa. Sí, por supuesto. Con todos estos datos que te dice fisuras y fístulas y qué sé yo, sí, ya es como que digo claramente sí, que es una enfermedad de Crohn, ¿verdad? Por eso dice, ¿existe otra patología que podría compartir algunos de los signos y síntomas? Pensemos. Mala absorción, muchísimas, incluida la enfermedad celíaca. Muchísimas. Úlceras, tanto Crohn como colitis ulcerosa. ¿Sí? Dolor estomacal, abdominal, Crohn, colitis ulcerosa e incluso enfermedad celíaca. Sí, pero sangrado ya es una cosa más a tener en cuenta, porque para que haya sangrado quiere decir que hay rotura de capilares. Y si hay rotura de capilares quiere decir que la lesión es transmural, llegó a los capilares, no está quitada no la atravesó. Es otro tipo de lesión más compatible con Crohn que con colitis ulcerosa, pero hay ciertas cuestiones que pueden darse en paralelo, o sea, que pueden ser de cualquier patología, y hay otras que ya me llevan más a Crohn. Explíquele, Etio. Sí. ¿Las úlceras no pueden producir sangrado? Depende de la profundidad. Depende de la profundidad de las úlceras. Hay úlceras antes y no. Si por ahí la úlcera lo único que te hace es barrer la capa epitelial sin llegar a la basal,
¿sí? Y tampoco al tejido conectivo subyacente no va a pasar. Ahora, si la úlcera ya te barrió con el epitelio, te afectó la membrana basal y llegó al tejido conectivo subyacente, ¿sí? Ahí ya hay capilares y ya puede haber sangrado. Si encima después te afectó la muscular y lo demás, bueno, ni hablar, ya estás frente a un desastre mayor. No solamente puedes llegar a tener sangrado, sino que puedes llegar a tener perforación intestinal, ¿sí? Con todo lo que eso significa. ¿Estamos? Pero si las úlceras son superficiales, no sangran. Si ya sí rompen membrana basal y llegan al conectivo, ahí sangran. Etiopatogenia de la enfermedad. Es re divertido explicar la etiopatogenia de la enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa. Son distintas, yo expliqué de distinta manera colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria idiopática. No, es la misma. Es la misma. ¿Y qué podemos decir? Que hay como no sé, la palabra es problema entre la relación de la flora intestinal normal y el sistema inmune. No entendí muy bien todos los mecanismos, pero sé que hay un problema ahí entre esos dos factores. Básicamente, lo que pasa es que, otra vez, cuando algo no se sabe, le echamos la culpa a la multifactoriedad que caracteriza. Chicas y chicos, voy a enchufar la compu porque estoy viendo que me estoy quedando sin batería y no va a estar bueno que se corte esto. Cuando yo no sé a qué echarle la culpa, es multifactorial, sí, pero bueno, acá tenemos cierta evidencia, ¿verdad? Porque, primero, se dice que hay como un desbalance o una desregulación, esa es la palabra, desregulación del equilibrio de la respuesta inmune entre la flora normal entérica y el sistema inmune, básicamente. Con lo cual se establece de que puede haber un pasaje de bacterias, o por lo menos de contenido bacteriano, queda re a mano el enchufe, ustedes no saben, es divino, tengo que meterme por allá. Ahí estamos. ¿Cómo es? Hay un pasaje de componentes bacterianos o de las propias bacterias enteras que normalmente no pasan al subepitelio, y en este caso, por las razones que no sabemos, pasan y producen como un círculo vicioso inflamatorio que me lleva a estas entidades. ¿Qué factores estarían operando? La propia flora intestinal, por un lado, la integridad del epitelio, por el otro, y factores de la respuesta inmune por el otro. Linfocitos, citoquinas. Esas tres cosas, sí, sumado al ambiente, operan para que de alguna manera factores bacterianos pasen al subepitelio, se genere una respuesta inflamatoria que me lleva a Crohn, ulcerosa o indeterminada. ¿Estamos? Esas en líneas generales. Mucho no se sabe con detalle de esto, ¿sí? Así que es un desbalance de este equilibrio que se da entre integridad epitelial, flora intestinal y respuesta inmune. Por eso se llega a la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas características, ¿sí?, de esta enfermedad del paciente? ¿Sí? ¿Y cómo se relaciona con su pérdida de peso? Creo que un poco más de lo que ya dijimos es, bueno, la diarrea, los dolores, la mala absorción que se genera, se pierden un montón de nutrientes y así como que la cadena sigue. Exactamente, no hay mucho más que decir de lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Ger, ¿por qué esta enfermedad se relaciona con el tema del tabaquismo, con personas que pueden dejar de fumar?
No, la relación no está, o sea, hay relación, no O sea, se es sabe un de factor qué de manera. riesgo. Exactamente, no, pero no se Ajá. sabe cómo. Ah, ¿Está? No se sabe cómo. Mismo que el estrés ah. está, en el caso de enfermedad de Crohn, está muy relacionada a estrés, ¿sí? Pero no se sabe de qué manera exactamente, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es lo que tiene colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn? En este caso, enfermedad de Crohn, que diferencia de enfermedad celíaca. Las dos producen síndrome de malabsorción, sí. En las dos la malabsorción se debe a un problema en la absorción, no en la digestión. ¿Estamos? Ninguna de estas enfermedades tiene que ver con la digestión. La digestión está perfecta, se puede hacer sin ningún problema. Tengo las enzimas, tengo las sales biliares, no pasa nada, ¿sí? El problema es que tengo afectada la pared intestinal que impide esa afectación que se absorban los nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia acá? El grado de inflamación que yo tengo en la enfermedad de Crohn o en colitis ulcerosa o en una indeterminada es mucho mayor que el que tengo en una celiaquía, ¿verdad? Y el hecho de que yo pueda tener úlceras o incluso, ya va Sofía, o incluso como es posibles perforaciones, hacen que el cuadro sea bastante más grave, más inflamatorio, ¿verdad? Y que ese paciente tenga citocinas inflamatorias por todos lados, más comprometida su deseo de comer, de ingerir alimentos, va a ser mucho más doloroso, incluso puede tener pérdida de proteínas por intestino. ¿Estamos? Esa vendría a ser diferencias que puedo yo llegar a tener. Y todas tienen que ver con la disminución de peso. En este caso, cualquier enfermedad inflamatoria crónica produce citocinas en forma crónica que tienen efectos sobre el sistema que regula la ingesta, tienen efecto anorexígeno. Entonces, en estos pacientes crónicamente inflamados, yo no solo voy a tener el factor de malabsorción típico del intestino, sino que este paciente va a estar con pocas ganas de comer y va a ingerir menos alimentos y eso hace que la expresión de la malnutrición, de la malabsorción sea todavía más grave. ¿Sí? Sofi, no sé qué querías decir. O apretaste la manito sin querer. No, lo saludo a José, pues estaba yendo. Ah, bueno. Dice, además de la implementación de corticoides y terapia biológica, ¿qué otros aspectos deben considerarse para el tratamiento del paciente? ¿Alguien sabe por qué le doy corticoides? ¿Alguien Para sabe? disminuir la inflamación. Sí, los corticoides son clásicamente antiinflamatorios. Entonces, antiinflamatorios inespecíficos, ¿verdad? Entonces yo estoy disminuyendo la inflamación, que es claramente la causa de esta patología, ¿no es cierto? Le estoy dando también interferón gamma, ¿sí? Porque es una citocina antiinflamatoria también, ¿sí? Todo tiende a que yo de alguna manera pueda frenar el proceso inflamatorio intestinal para que el paciente se pueda sentir mejor. Paralelamente a esto, dado que la enfermedad de Crohn está relacionada, como decía Sofi, por un lado con el hábito de fumar y por el otro lado también con el estrés, yo tengo que tratar de que ese paciente, si fuma, deje de fumar. Si está sometido a una situación de estrés crónico, tratar de mejorarle la calidad de vida de modo tal que no tenga ese factor de estrés. Muchas veces estos pacientes, al sentir dolor, tienden a tomar un tipo de antiinflamatorios, sí, tipo ibuprofeno, aspirina y demás, que a veces tienen el efecto de reactivar por un mecanismo que no conocemos la enfermedad. Entonces tienen que evitar la ingesta de estos antiinflamatorios clásicos y directamente consultar al médico e ir por el lado de los esteroides más que de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Estamos? ¿Qué complicaciones puede tener este paciente si no se trata? La neoplasia. Neoplasia. Uh-huh.
¿Cuál es la que está más relacionada a neoplasia? ¿Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa? Creo que la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, exactamente. Algunas cosas las dice acá. Por ejemplo, complicaciones puede ser fístulas y abscesos, ¿verdad? ¿Qué es una fístula? ¿Alguien sabe lo que? Hay una conexión entre dos partes del cuerpo, por así decirlo, que es como una herida, digamos, que conecta a dos partes. Exactamente, dos cavidades o dos partes de una misma cavidad. Entonces una fístula es la conexión, por ejemplo, de un asa intestinal que viene así, este es el intestino, que acá está cerca, se une y ahí se comunica directamente esta con esta, quedando esta estanca. Eso es una fístula. O la comunicación de la cavidad intestinal con la abdominal, por ejemplo. Esa es una fístula y es un problema por donde se lo mire. Sí, por donde se lo mire. También puede haber estenosis intestinal. ¿Qué es la estenosis? Que se achica la luz del tubo. Se achica la luz del tubo, generalmente por procesos de fibrosis a través del tubo que lo hacen más chiquito, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema si yo tengo estenosis del intestino? Que se va a obstruir. Puede haber obstrucciones o por lo menos disminuye mucho el tránsito intestinal. Y por supuesto el riesgo de malignización, mucho más importante en Crohn que en colitis ulcerosa. Sí. A ustedes, esto ya es extra, ¿cómo es? Problema. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es peor? ¿Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa? La de Crohn. La enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque puede causar daño en cualquier lugar del sistema gastrointestinal. Por ejemplo, si causa daño en el intestino delgado, va a haber todo el problema de mala absorción y todo lo que dijimos. En cambio, la colitis ulcerosa es solo en el colon. Exactamente, exactamente. Si yo tuviera que elegir, por ahí diría, prefiero tener una colitis ulcerosa a una enfermedad de Crohn. Porque aparte de la enfermedad de Crohn, si justo se me asienta en el duodeno y el yeyuno, no absorbo nada, que es donde se absorbe el 90% de los nutrientes, ¿verdad? ¿Estamos? Pero, perdón, me equivoqué, Mica. Pero la enfermedad de Crohn, si bien es peor para esto, tiene menos riesgo de malignización que la colitis ulcerosa. Era la colitis ulcerosa la que tenía más riesgo de malignización, Micaela. ¿Está? Entonces, bueno, ninguna de las dos es linda, pero todo depende del el parámetro que yo hago prevalecer. Bueno. Voy buscando ¿cómo es? El código, ustedes vayan entrando al entorno, si es que no tienen ninguna pregunta. Yo quería preguntar Si no, sobre el sí. programa que teníamos que instalar. A mí no me dejó instalarlo en la compu. No, porque No. te dice que es malo y que está lleno de virus. Sí, el antivirus me lo rechazó. Bueno, ya le vamos a preguntar a Yamir, que es el que está haciendo toda esta investigación informática, ¿sí? Cómo subsanarlo. Es más, Mica, si vos podés escribirle directamente a él, por ahí le tenés que decir que sí, por más que el antivirus te diga que no, o desactivar el antivirus, pero ahí ya necesito gente que sea A mí me más... pasó lo mismo. Bien. Sí, Bueno. muchos chicos pusieron en el grupo total. No, Bueno. a mí me lo deja instalar, pero me tilda la computadora, ni siquiera lo puedo sacar cuando quiero, o sea, tuve que reiniciar la computadora es más, ni siquiera sé cómo usarlo, claramente. Bueno, ahora vamos a aprender a usarlo, pero la idea es esa, que te bloquee la computadora. Para eso está justamente. ¿Sí? Pero como pero cuando yo lo quiero sacar, o sea, me no te deja da de andar bola. directa. Claro, es como que se me tilda. Bueno, ya vamos a ir porque estamos aprendiendo a manejar eso, ¿no es cierto? Así que ya vamos a ir viendo. Pero yo les recomendaría que manden un mail a Yamil o a mí
con los problemas que tienen y de ahí vamos resolviéndolo. Profe, las notas del coloquio la semana pasada no están todavía, ¿no? Sí, ¿no las pueden ver? No, Está mal ¿No? puesta la fecha para visualizarla. claro, a ver, se puede ver a revisión. Bueno, yo ahora se los arreglo, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es entrar al entorno, porque ustedes no están viendo ahora el evaluatorio, ¿no es cierto? No, por eso, me olvidé de ponérselos visibles. Solté.